¿Te va? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, gracias por invitarnos. Bueno, un placer. Tengo así como toda una cantidad de cuadros para recordar las instancias que nosotros suponemos por las cuales no debemos vacunarnos o debemos retrasar la vacunación. Insistimos sobre esto, nunca hay que perder oportunidades de vacunar a nuestros hijos y de vacunarnos nosotros. Sabemos que muchas veces esto no se realiza al tiempo y forma como debería y esto tampoco es una problemática. Si no lo hiciste, lo podés hacer 2 semanas más tarde. Pero exactamente. Ya vamos a hablar puntualmente. A ver, y esto es el primer tema, esquemas interrumpidos, ¿no? ¿Qué significa el esquema interrumpido? Bueno, un esquema interrumpido de vacunación es, nosotros tenemos un calendario Sí. que, como vos bien dijiste hace unos minutos, no solamente es para los chicos, sino que abarca a toda la familia. Entonces, el esquema interrumpido se aplica a todas las edades. Es cuando una persona empieza con el esquema de vacunación y por algún motivo lo discontinúa. Lo más importante y lo que hay que tener en cuenta es que no hay que reiniciarlo. Porque una vez, por ejemplo, uno dice, sabe que hoy en día está la vacunación universal para hepatitis B, que se da a toda la población. Y son 3 dosis. Sí. Y uno se da la primera dosis y sabe que al mes se tiene que dar la segunda y pasaron 4 meses y dice, ay, tengo que volver a empezar. Bueno, no me la doy. No. Al contrario, la primera dosis queda, el cuerpo tiene memoria de eso. Entonces, es muy importante que la gente sepa que no se reinician, se continúan los esquemas, se completan y que hay tiempo de sobra para eso. Bueno, y si me atrasé 1 mes, 2 meses, 3 meses, no pasa nada. Esto no invalida aquellas dosis que ya sí me di. No. Ahora, nosotros el calendario de los chicos por ahí lo tenemos guardado. El nuestro, ni idea. Ya es como que forma parte de la prehistoria. Y lamentablemente uno no se acuerda exactamente cuándo se vacunó. Y esto lo digo en voz alta, el lunes me tocó darme la triple de adultos esta, Sí. y yo prolijamente dije, lo voy a anotar. Nunca lo anoté. Seguramente de acá a 2 años no tenga la menor idea cuándo me la di, o si efectivamente me corresponde dentro de cuántos años. Entonces, esto ya es un error de base que los adultos hacemos, no anotar cuándo fuimos vacunados. Igualmente también hay un esquema de vacunación, Exacto. el calendario, el mismo carnet que hay para los chicos, está para los adultos. A eso Entonces, voy, sí. uno a veces lo pierde, hay que tratar primero de poner un poco de orden en casa y tenerlo en algún lugar que sabe con el documento, que sabe con el documento, si tiene pasaporte, con el pasaporte, con todas esas cosas que uno dice son importantes. Perfecto. Tenerlo ahí. Son muy importantes porque tienen que ver con la salud. Bueno, otra de los grandes mitos que circulan es, estoy con un estado gripal, tengo unas leves líneas de fiebre, no me puedo vacunar ni puedo vacunar a los chicos. Error. Al contrario, ¿sí? No hay que llegar a las oportunidades perdidas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros con los chicos, en el primer año de edad, Sí. uno va regularmente al pediatra y lleva a sus hijos regularmente al pediatra. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene la posibilidad de que si no fue y se la vacunó, el pediatra va y lo da. Ahora, esos chicos pueden tener cuadros gripales, pueden tener un resfrío, ahora con el cambio frío-calor, por ahí mañana hace mucho frío y uno empieza con algo de moco, entonces mañana se tenía que dar la vacuna y dice, no, tengo un cuadro de vía aérea superior, no voy. Dejo pasar una semana y después no vuelve. No es una contraindicación. Estrictamente hay muy pocas contraindicaciones que son reales. A ver, ¿sí? vamos a repasar. Inflamación, diarrea, cuadros que pueden presentarse, ¿no? Se dio un golpe, le duele la cabeza. No, tiene una febrícula. Nosotros llamamos, los médicos decimos que arriba de 38 grados de temperatura es fiebre, que ahí puede estar pasando otra cosa. Pero la febrícula, el 37,3, el 37,5. Le están saliendo los dientes. No voy, no. Que vayan y se vacunen. ¿Por qué? Porque atrasamos todo el esquema de vacunación y las vacunas tienen un momento para una darse, razón de ser. porque tienen una razón, exactamente, para prevenir enfermedades. Entonces, es importante que, si les queda la duda, que consulten a un médico. Mirá, tengo este cuadro, este resfrío, ¿espero o me la doy? Y el médico le va a decir, dátela. Bueno, de todas maneras, hay una explicación lógica para que nosotros entendamos, aquellos que no somos infectólogos, que es que la vacuna no va a empeorar ningún cuadro, ¿no? Y esto tiene una lógica. Si uno lo entiende, bueno, el mito se derriba. Las vacunas son muy seguras y de hecho es muy común escuchar en la gente que dice, no me voy a dar la vacuna de la gripe porque me causa gripe. Uno tiene como el concepto que a uno le inyectan el virus vivo y que le va a causar la enfermedad, y entonces en base a eso genera los anticuerpos. Exacto. Sí, no lo interna más o menos. No, la realidad es que las vacunas son muy seguras.
De hecho, hay muchísimos estudios antes de tener una vacuna en la mano que avalan esto, digamos. Obvio. Obviamente, porque no dejan de ser medicamentos y pueden tener algunos efectos adversos, pero la realidad es que son muy seguras. Entonces, lo importante, me parece, es que uno tenga el concepto de, por algo tengo la indicación. De hecho, cada uno tiene una indicación particular de vacunas, salvo algunas que son para toda la población. La gripe no se da a todos, ¿sí? Se da a aquellas personas que uno sabe que por un cuadro gripal pueden terminar internados o tener un desenlace fatal, ¿sí? Por ejemplo, la embarazada, que ahora después van a charlar un poco. Bueno, exacto, de la diabetes gestacional. ¿Qué pasa con aquellas personas que son alérgicas o que han sido o han tenido una reacción alérgica frente a una vacuna? ¿Esto existe o la reacción alérgica responde a otra cosa que desconocemos y que justo coincidió con que nos dimos la vacuna? La mayoría de los eventos adversos son de las reacciones específicamente alérgicas, son generalmente por otro componente. Hay que tener en cuenta que sí, hay personas que son alérgicas, por ejemplo, al huevo, y uno no es que hace un rayo, hace una reacción alérgica, lo que nosotros llamamos el shock anafiláctico, que le empieza a faltar el aire, sí, que se brota, y esos pacientes con alérgica específicamente al huevo sí tienen contraindicación para algunas vacunas, pero ¿cuántas personas conoces que son alérgicas al huevo? No sé, pero de todas maneras aquella que es alérgica al huevo debe tomar los recaudos y debe hacer la consulta. Exacto. ¿Existe una vacuna alternativa para aquel que es alérgico al huevo, que está hecha sin componentes? Sí, de hecho son muy pocas las vacunas que están hechas derivadas de embrión de pollo, por así decirlo. Entonces, y no todas las personas tienen indicación para esa vacuna. Una de las vacunas de las que hablamos es, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla. Ah, ¿sí? Perfecto. Son situaciones muy específicas y muy puntuales. Por eso siempre lo tienen que consultar con el médico. Esa es la mejor recomendación. Porque también te dicen, no, yo soy alérgica a algo, creo que a la penicilina. Entonces te dicen, no me puedo dar, algunas vacunas tienen algún componente de antibióticos, pero por eso ya asumen que no se pueden dar la vacuna. Y la verdad es que no. Que no es así. No. El hecho de que mis padres sean alérgicos o que tengan sean alérgicos a una determinada cosa hace que el niño sea alérgico de todas maneras y tampoco pueda darse las vacunas. No. No es así. Es un error común que tenemos incorporado ese pensamiento, pero no, las vacunas, te insisto, las vacunas son muy seguras y obviamente si un chico se da las primeras vacunas a los 2 meses y hace una reacción anafiláctica, ¿sí? Primero hay que ver el grado, digamos, de alergia que presentó esas vacunas, pero se pueden dar otras alternativas para esas vacunas, ¿sí? Fenómeno. Perfecto. Después el tema de la fiebre y de la convulsión febril, acá aparece, ¿no? Una persona que ha tenido convulsiones febriles o que ha tenido una convulsión febril, ¿tiene una contraindicación para vacunarse? No, de hecho se recomienda que se vacunen esos chicos que hacen convulsiones febriles. La convulsión viene por el cuadro de fiebre alta que hace el chico, que por ahí es más susceptible que un adulto, ¿sí? Se da la vacuna, por ejemplo, para la gripe y puede, como se dan varios esquemas, digamos, varias vacunas conjuntamente, el chico puede hacer fiebre y secundariamente hacer una convulsión. Para la próxima dosis no es que está contraindicada, se premedica, se le da algún antitérmico, ibuprofeno, paracetamol antes y se lo medica, se le da la vacuna en un centro de mayor complejidad para tenerlo un rato mirándolo a ver si Controlándolo. Controlándolo. Pero ¿puede existir una relación entre aquella persona que aquel niño que se haya vacunado y una convulsión febril? Puede ser suceder que en manera... haga fiebre conjuntamente con todo el cuadro de vacunas que, digamos, con todas las vacunas que recibe, el chico puede hacer fiebre. Está bien. ¿Sí? Pero eso no contraindica que posteriormente se dé las dosis sucesivas del esquema. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa con la prematurez del niño? Hemos hablado mucho al respecto y me parece que es un tema importantísimo. Nació de bajo peso, no le pueden dar las vacunas aún, o sí hay que dársela, me asusta. Temo que esto lo desestabilice, que se enferme más. No, primero confianza en los pediatras que están a cargo de su hijo, que le recomiendan las vacunas, porque al contrario, está más susceptible a enfermarse con ciertas enfermedades que pueden ser prevenidas por la vacuna. Claro. Entonces es importante que confíe en el pediatra, en el sistema de salud, que por algo le indican la vacuna, y además esos chicos, los prematuros en general, están más custodiados, digamos, tienen un seguimiento más estricto por el pediatra de cabecera. Y deben tenerlo. Y deben tenerlo. Ellos hacen lo que se llama engorde, parece como si fuera... Sí, obvio. Como una vaca. Claro, como una vaca, pero bueno, esos chicos están más custodiados, sí, y tienen que recibir las vacunas. En general se les dan antes de que se vayan de alta,
¿sí? Algunas empiezan el esquema. O sea que a no temer cuando el neonatólogo que está controlando ese bebé prematuro le indica la vacuna, a confiar y a saber que justamente le estás dando una herramienta más para defenderse frente al mundo. Nosotros sabemos que, eso me trae a colación los prematuros, hay vacunas que se indican en la embarazada, que uno tiene mucho miedo porque la embarazada la ve más frágil, pero sabemos que hay vacunas que son importantes en el embarazo, como la antigripal y la triple celular acelular bacteriana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gripe se vio que afectaba más a las embarazadas y tenían más complicaciones. Y la que nosotros llamamos triple bacteriana acelular protege contra la tos convulsa. Y la tos convulsa es una enfermedad causada por una bacteria que ataca a los más chiquititos. Y que no tienen defensas hasta los 6 meses, ¿no? Entonces uno, cuando le da la vacuna a la mamá le pasa el anticuerpo durante el embarazo vía transplacentaria y después a través de la lactancia. Entonces es una otra herramienta, ¿sí?, para protegerlos. Bueno, fenómeno. Después, la desnutrición, ¿es una contraindicación para la vacunación? No, no es una contraindicación y de hecho es un chico que es más susceptible otra vez porque está desnutrido a tener un montón de enfermedades y que esas enfermedades le causen alguna consecuencia peor, ¿sí? Que por ahí termine internado, por un chico que tenga una diarrea y que después termine internado porque sus defensas están más bajas y el margen que tenemos con ese chico es más chiquitito. Entonces las vacunas lo protegen y evitan que sufra enfermedades que pueden generar consecuencias posteriores. Bueno, me parece que hemos abordado como los grandes mitos o las grandes falencias que andan dando vuelta por nuestra cabecita y que hacen retrasar esta vacunación que es vital, que es fundamental para justamente no solamente preservar la salud de tu hijo, sino que para preservar la salud de todos. De eso se trata, ¿no? La vacunación tiende a proteger a toda la sociedad, no solamente abarca al individuo en particular. Y recordar una cosa, solo un detalle, que cuando uno no se da una vacuna por estas falsas contraindicaciones, ¿sí?, no solamente no se protege, sino que no protege a su núcleo íntimo familiar ni a la comunidad, porque empiezan lo que llaman los pacientes, las personas susceptibles a generar enfermedad. Entonces, darse una vacuna, como yo soy profesional de salud, y darme una vacuna, por ejemplo, la antigripal todos los años, implica que yo no me enferme y que yo no te transmita la enfermedad a vos. Es una responsabilidad social. Es un derecho la vacuna. Gracias por haber venido, un placer. No, de todas maneras se va a quedar un ratito, porque si llegan consultas, llegan mensajes, podés hacer y la vamos a aprovechar para que nos conteste todo lo que vos necesitas saber. 011-4535-0705 o 0706. Ya venimos, no te vayas. Se le llama, ahora le vamos a conocer exactamente en un detalle, vamos a saber. Pero llegaron preguntas obviamente que tienen que ver con la vacunación, con todas estas contraindicaciones, con estos falsos conceptos que se tienen en torno a si vacunar o no vacunar. Vamos a contestarle, si le parece, a la doctora Griselda de la Boca. Dice, ¿qué pasa si le dieron la Sabin a mi hijo y a los 10 minutos la vomitó? Mira, en general la Sabin, para las personas que no saben, es una vacuna que son 2 gotitas y previene contra la polio, la enfermedad de la poliomielitis. Que en Argentina, por suerte, el último caso, gracias a la vacunación, fue en 1984, en Salta. La vacuna, por ser vía oral, lo que nosotros llamamos vía oral, se absorbe como cualquier cosa que nosotros tomamos o comemos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que si ya pasaron 15, media hora de la administración, no hay que repetirla porque ya se absorbió. Si instantáneamente uno le dan las 2 gotas, instantáneamente vomita, ahí sí hay que repetirla, pero si no, no. Perfecto, Teresa. Lo mismo que con la vacuna para el rotavirus, que es también un virus que causa diarrea en los chicos, es una de las primeras causas de diarrea infantil, tener el mismo concepto. Perfecto. Bueno, Teresa de Río Cuarto dice, ¿no es mejor tener varicela en la infancia? Si me vacuno, no empujo la enfermedad hacia la adultez y esto puede ser más peligroso. La vacuna lo que hace, también existe mucho el falso concepto que la vacuna te previene y inexorablemente no vas a tener la enfermedad. No, lo que previenen algunas vacunas son las complicaciones. Cuando se da la vacuna en la infancia, habitualmente la varicela la tiene 5, 6, 7, 8 años a esa edad. Cuando uno se da la vacuna es para prevenir, ¿sí?, las complicaciones y la enfermedad grave, la varicela grave, ¿sí? Con lo cual, mejor, si podés dártela, dátela y la vas a tener de todas maneras y la vas a tener que tener o te vas a contagiar, pero vas a evitar las
las consecuencias graves de la varicela. Exacto. Y en adultos recordar que la varicela, a diferencia de las enfermedades en los chicos, muchas veces pasa con muchas que se presentan en forma más grave. La varicela suele ser más grave en los adultos que en los chicos. Entonces, si uno puede generar las defensas, ¿sí?, a través de la vacuna, bienvenido sea. Bueno, Matilde de Lomas del Mirador, me di la triple viral y la semana me broté, ¿es por la vacuna? ¿Tengo sarampión? ¿Contagio? Tantas preguntas. Por suerte en Argentina no tenemos casos autóctonos de sarampión y esto es muy importante porque hay que tener un ojo alerta porque en el mundo está lleno de sarampión. Claro. Hablando en forma simple, hay brotes permanentemente en Europa, en Asia, en África, ¿sí? En Brasil ahora hay una alerta poniendo un ojo también a los que van a viajar al Mundial el año que viene. Lo más importante es, como hizo esta Matilde, es vacunarse. La vacuna te puede generar un rash, pero es un rash tenue, lo que nosotros decimos es como se brota un rash en la piel y que desaparece en unos días. Pero no es que tiene sarampión. Si tiene fiebre y este rash, que consulte al médico, porque además por ahí justo concomitantemente está con cualquier otro cuadro que puede dar fiebre y rash, pero que consulte porque hay que tomar las acciones pertinentes y estudiarla para ver qué tiene. Y aparte, te decimos, Matilde, que es importante a propósito del sarampión, y lo hemos mencionado en varias oportunidades, el personal de salud debe conocer si existe un caso de sarampión, y esto efectivamente, como dice la doctora, detectar si es autóctono o no, para tomar las medidas en consecuencia. No presentar una alarma, pero saber que acá, en esta región o en este lugar, en Río Cuarto, en Lomas del Mirador, existe un caso de sarampión y debe ser atendido como corresponde. Exacto, en general se gatillan todas esas acciones de bloqueo ya sin la confirmación, porque de hecho se descartan todos, salvo, por ejemplo, que haya recién llegado de Europa con fiebre y rash, igual se hacen todas las acciones. Pero siempre hay que estudiarlo, no esperar a ir al médico con un diagnóstico, ¿sí? Tengo fiebre y me broté, voy al médico, porque además hay un montón de patologías que causan esto. Laura Jiménez, ¿es verdad que todas las vacunas son inocuas, aún para las embarazadas? Las vacunas no dejan de ser medicamentos, son inmunobiológicos, tienen efectos adversos, el riesgo-beneficio no se duda, por eso se dan, ¿sí? Por ejemplo, me contabas que actualizaste tu esquema de vacunación con la triple bacteriana, lo cual está perfecto. Genera un poco de dolor local, pero el riesgo de no estar protegido contra 3 enfermedades que te pueden generar la muerte... Si ese es el efecto adverso, bienvenido sea el efecto adverso, digamos. Lo que pasa es que uno supone que es mucho más grave, es mucho más profundo y por eso el miedo o la alerta. De hecho, hay vacunas, no todas las vacunas se dan en el embarazo. ¿Sí? Hay vacunas que están contraindicadas en el embarazo, que son las que se llaman a virus vivo atenuado. Por ejemplo, la fiebre amarilla. ¿Sí? Por ejemplo, la triple viral. Si se la da, se controla y uno ve con todas juntando la evidencia de todas las embarazadas que se vacunaron con estas vacunas, se ve que la verdad es que los efectos adversos fueron mínimos en comparación. ¿Sí? Pero no se las recomienda. Las vacunas que están recomendadas en el embarazo, como dijimos anteriormente, son la vacuna antigripal, ¿sí? Que aún hoy en día, si está embarazada y aunque haya pasado el invierno y ya venga el calor, se la tiene que dar, ¿sí? Porque el virus sigue circulando, y la triple bacteriana acelular. Bueno, la última pregunta, porque ya vamos con el tema de la diabetes gestacional. María de San Juan tiene el nieto de casi 6 años que todavía no lo vacunaron de varicela. ¿Hace falta vacunarlo? Pregunta. Varicela es lo que decíamos recién. Es una enfermedad que en los chicos suele ser bastante benigna, pero que se da en este grupo etario. El calendario hoy en día no la tiene incorporada, ¿sí? Después cada provincia, por ser un país federal, algunas provincias la incorporaron como propios. El calendario nacional aún no la tiene incorporada. Está en estudio, pero como siempre nos recomiendan, y esto me parece importante que la doctora lo diga, si tenés acceso y podés pagarla, seguro. Bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Para que lo tengan en cuenta. Gracias, doctora. Por favor. Ha sido un debut placer. exitosísimo. Gracias.